Buenas Muy bien, noches. muchas gracias. La mañana cambió hoy una noticia. Karime Macías Tubilla es la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que se presenta a una audiencia en Londres, donde ya tiene algunos meses viviendo, y que luego de que hay una solicitud de extradición por parte de México por delitos que se presumen cometió cuando fue presidenta del DIF en el estado de Veracruz. Se habla de un desvío de 433 millones de pesos en varias empresas fantasma, al estilo de lo que se ha comentado, según documentó Mexicanos contra la Corrupción. Esto, bueno, fue la noticia de la mañana. Primer comentario. La verdad es que aquí hay que decir que es un vericueto el caso de Karime Macías, porque los casos los presentó inicialmente el gobierno de Veracruz, después la Fiscalía General de la República, que lo está haciendo con fines de extradición. Y aparte de estos casos de empresas fantasma, también se le ha señalado de haber influido en muchas de las desviaciones del gobierno de Javier Duarte en Veracruz. O sea, se decía que las finanzas corrían por cuenta y riesgo de la señora Karime. Operadora y beneficiaria del desvío, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo va a ser. Y es la señora que merecía abundancia y ahora, pues yo que merece abundancia de años de bote, ¿no? Porque, a ver, son tan burdos, digamos, que pretender esconder los bienes a nombre de tu mujer, ¿no? O sea, es como tenerlos en el cajón, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí lo primero es, efectivamente hay una contradicción entre lo que se dijo inicialmente de que había sido detenida por la policía de Londres, Marco del Toro, su abogado, el abogado de los casos impresentables, ¿no? Sí. Ese es el abogado de los impresentables, Marco del Toro, pero bueno, es en este caso el abogado de Karime, y dice, no fue detención, llegó una orden de presentación para una audiencia el viernes, que la citaba para el día de hoy, se presentó, y van a decidir si se queda en libertad con algún tipo de medida cautelar, que puede ser ahora se usan los grilletes, quitar el pasaporte, llevarla a firmar, o la detienen con fines de extradición. Ese es, digamos, lo que está ahorita en discusión en Londres, que yo creo que lo sabremos más tarde el día de mañana. Pero la historia ha sido bien atropellada, porque si se acuerdan ustedes, se decía que ella había abandonado a Javier Duarte inicialmente y que se había ido efectivamente a vivir a Europa. Después se supo que en Londres. Posteriormente, Javier Duarte confiesa que él hizo una negociación con el gobierno anterior para que no persiguieran a su familia, que los dejaran en paz y que él se entregaría, que esa fue la razón por la que se entregó en Guatemala. Javier Duarte. Y bueno, en todo esto parece que hubo una especie de reconciliación, pero la verdad es que lo que decía Diego es cierto. Acuérdense ustedes de aquel traslado de 25 millones de pesos en efectivo a bordo del avión del estado de Veracruz. Y que luego Felipe Calderón dijo, por culpa de los jueces no pudimos meterlos al bote, porque hubo jueces corruptos que nos obligaron a regresar el dinero y con intereses. Así es. ¿No? Sí, que en aquel entonces se dijo que ese dinero era para pagar Campañas. No, se recordarán que se había dicho que era para pagar artistas para las fiestas, unas fiestas de Veracruz, sí, y que a fin de cuentas, bueno, pues era dinero que aparentemente, o sea, todo el caso Javier Duarte está en medio de mucha suspicacia, la forma en como el exgobernador habla libremente y da entrevistas a los medios de comunicación para advertir que va a haber más noticias en un tipo de chantaje a la autoridad. O sea, lo que no está claro es qué medicina le dan, porque es la droga de la felicidad. Sí. Está en el bote, siempre está sonriente, bromeando. O sea, hay algo ahí que no entendemos que hay detrás, ¿no? Es decir, claramente desde que se entregó ha tenido un acceso inusitado a los medios, ¿no? Sí. Que creo que eso no es ni debería ser normal, pero además siempre sonriente, como burlándose de la gente a la cual estafó. Es junto con el otro Duarte y el de Quintana Roo, Borges, ¿no? Son los tres, digamos, emblemas de la corrupción en el gobierno de Peña Nieto, que hay que decirlo, Peña Nieto empezó a perseguir gobernadores para evitar que las olas llegaran a su gobierno,
Y bueno, ya hoy también ya reventaron con lo de el congelamiento de cuentas de OHL o de la ex OHL, ¿no? Pero fíjese lo que son las cosas. Peña Nieto los había presentado como la nueva generación de los gobernadores priistas que iban a revolucionar. ¿Lo revolucionaron? La forma Vaya de que lo bueno, revolucionaron. qué manera Pero de fíjense, atacar. Veracruz es impresentable en todos sentidos, ¿eh? Porque no vamos a salir en defensa del exgobernador panista Yunes. de Yunes, no vamos a salir en No, defensa pobre, de Yunes. llevan 3 impresentables, tienes toda la razón. No Bueno, puedes, el actual, o sea, el actual, exacto, de eso es- Cuitláhuac tampoco puedes hablar mayor cosa. Y en todo esto hay, al parecer, primero un apoyo del entonces secretario Osorio Chong hacia el gobernador en turno, después Morena simpatizando con este relevo que llevó a Cuitláhuac a la gubernatura. Es decir, Veracruz, siendo un estado tan rico, tan importante en el país, está siendo... ¿Y cómo ha caído, agua. eh? Sí. Es decir, Veracruz, digamos, competía con Jalisco, por ejemplo, en el PIB agropecuario, ahora está lejísimo, ¿no? Ha caído. Pero lo que debe hacer Veracruz es independizarse de sus políticos, ¿no? Total. O sea, realmente le ha tocado una muy mala generación. Lo que sí es importante que yo en el caso de Karime, uno, sí la van a procesar, ¿no? Y dos, digamos, cómo se va a vincular al caso Duarte, si se la procesan por aparte o hacen solo, digamos, el caso de la estafa al estado de Veracruz y cómo lo manejan. El dinero que tiene ya más o menos se sabe, está claro que no hay otro origen que no sea el desvío de recursos, ¿no? Entonces no veo cómo lo van a no cómo procesar. va? A ver, ¿y qué tal que a ella la metan a la cárcel y salga Javier Duarte? Porque le han venido demeritando todas las acusaciones. Claro, y hay varias cosas, pero esa declaración que hace el exgobernador de Veracruz sobre que el presidente Peña Nieto le había mandado recursos para salir avante con los gastos luego de que estaban congeladas sus cuentas, de que ya estaba en la cárcel, o sea, todas esas versiones van a quedar simplemente ahí en como chismes, como versiones que da un exgobernador que está en proceso y que está en la cárcel. O sea, yo no sé si Karime merezca abundancia de años de bote, pero lo importante no es que haya gente en la cárcel, sino que quede claro cuál era el mecanismo y desactivar el mecanismo. Porque claramente ese era un mecanismo, como lo hemos visto en el caso de Chihuahua, que una gran parte de esta corrupción era para manejar campañas políticas del PRI. ¿No? Entonces, mientras no lleguemos al fondo de ese mecanismo, seguir metiendo gente a la cárcel y sacándole que ya entró, ya salió, no nos va a resolver el problema. Lo importante es que ojalá, a partir de la detención de Karime y ya de Javier Duarte, podamos saber cuál es el mecanismo de la corrupción para ver cómo actuamos. Pero además también el enriquecimiento personal ha sido desmedido, ¿eh? El otro Duarte, el de Chihuahua, era de un descaro absoluto, ¿no? Hasta abrir banco personal. Yo tuve constancia de gastos de cirugías en la Cámara de Diputados cuando fue presidente de la Cámara. O sea, la verdad es que también en el ámbito personal una ambición desmedida de estos gobernadores. Sí, bueno, y Sandoval de Nayarit, ¿qué me dices? Claro. claro. Ahora, Toda que una se generación. sí. que se pueda recuperar los recursos, porque como bien lo dice, o sea, no solamente es las denuncias y que estén algunos exfuncionarios en la cárcel, el recuperar lo desviado, todo lo que se dijo de aquel entonces de Veracruz, de los medicamentos falsos para los tratamientos de quimioterapia. Que luego eso parece que fue una volada, ¿eh? Digo, sí hubo mucho desvío en el Seguro Popular y en la salud, pero que se metían agua en vez de medicamento, eso parece que sí fue una volada. Y lo que sí fue real fue el crecimiento del crimen organizado, porque los Zetas crecieron de una manera importante en Veracruz durante la administración de Javier Duarte. Desde la anterior, ¿no? También, sí. Había ya señalamientos en torno a este asunto, pero bueno, parece que el tema Duarte va todavía a dar. Vamos a ver ahora con el tema de Karime, a ver, se reactiva de alguna forma. Y cae oportuno el tema, y de veras que pasamos de un tema a otro con una gran rapidez, porque pues todavía no está resuelto, no está claro el tema del culiacanazo, por llamarle de alguna forma. ¿Sí? Este hecho vergonzoso, provocado por un mal operativo, reconocido por las autoridades, y que finalmente, supuestamente mañana, miércoles, se va a dar a conocer minuto a minuto
¿Qué fue lo que ocurrió? Luego de que ha habido mentiras, ha Minuto a habido... minuto, ¿cómo pasas del error al humanismo? Claro. Eso es genial. Es genial. A mí que me lo expliquen. Pero la verdad es que lo que apunta Jorge Fernández Menéndez, quien ha sido muy puntual en algunos temas con respecto a la gestión de Alfonso Durazo, la verdad es que hoy de lo que apunta a mí me llama mucho la atención cuando dice, no lo van a mover porque tiene una gran afinidad con la estrategia como la ve el presidente de la República. Pero hoy también Raimundo Rivapalacio habla de 5 puntos en los cuales la presidencia se ha visto pésimamente con el tema de Culiacán. Y la verdad es que cada vez podrán dar el minuto a minuto, pero cada vez sabemos más cosas. A ver, y uno de los 5 puntos que pone ahí Raimundo, hay 2 que me parecen relevantes, 2 de los 5. El primero es la crisis interna del Gabinete de Seguridad. Es decir, los militares quedaron muy molestos con el resultado. Claro. No está claro, ojalá mañana sepamos quién tomó la decisión y por qué, pero claramente fue un operativo fallido donde el crimen organizado secuestra al Estado. En el momento que amenazan a los militares, que ya tienen a los militares y que amenazan con que los van a ir matando y que no tienen la orden de aprehensión, que no tienen cómo sacarlo Sí, con el, ¿no? de kinder. De kinder todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso generó un gran problema al interior del Gabinete de Seguridad, donde hay ya, digamos, aparentemente confrontaciones entre el jefe de la Policía de la Guardia Nacional y el jefe, el secretario de la Defensa y Durazo. O sea, ya, entre los 3 están ya muy mal ambiente. Y el quinto que apunta, que no me parece nada desdeñable, es lo enojado que están los estadounidenses, que sí, aunque no hay muchas versiones encontradas de qué tuvo que ver la DEA en el operativo, claramente ellos pasaron información, hicieron un regadero de tepache con esta información y sí están molestos porque fueron muchos años de trabajo para localizar este objetivo. Claro. Y habrá momentos que no van a poder explicar por qué el presidente de la República ha dado unos bandazos con el tema. Da la impresión de que empieza a generarse el tema de posibles delitos al violar el Código Penal y la propia Constitución en el liberar a un delincuente, hacen que el presidente dice, yo no estuve enterado. No estaba enterado. Sí, de repente. O a veces sí estaba enterado. Pasó de asumir la decisión como una decisión humanista a decir, bueno, esas cosas a mí no me enteran, ¿no? Y no es posible creer que cuando se trata de un operativo tan importante, de tanta relevancia, el presidente no solamente sea omiso, sino que además abandone el caso. No, si estaba enterado es grave, si no estaba enterado es gravísimo. Totalmente. Pero yo creo que, a ver, todo ha sido una pésima contención de daños, ¿no? Es decir, lo que hemos buscado desde el principio, cambiando el fracaso por un discurso heroico, humanista, ¿no? Claro. Como si realmente lo heroico hubiera sido abandonar la plaza, ¿no? Fue la mejor decisión cuando ya estaba derrotado. Sí, claro, cuando Ah. ante el desastre era la mejor decisión evitar ya... O sea, fue derrotado el Estado mexicano y la mejor decisión fue evitar más muertos, sí. El problema, nadie discute esa decisión, es cómo llegamos a esa decisión. Y eso es lo que esperamos que mañana nos digan. Es decir, minuto a minuto, quién la fue regando para ver cuál fue la suma de regadas que provocó esto. Porque además Durazo va de la mentira a un cambio total de los argumentos. O sea, primero dice, iban pasando por allí y iban 30 elementos. Nada más por eso merece irse. Sí. Nada más. Pero parece que no está contemplado ese escenario. O sea, pareciera, sí, y bueno, hay que ver. ¿Creen ustedes que esto será un parteaguas en la administración de López Obrador? El tema octubre, 17, Culiacán. Mira, es muy pronto para saberlo. Es decir, yo creo que así como se aventuraron a que el lunes estaban sacando encuestas diciendo no hubo ningún efecto sobre la popularidad, que me parece que ni siquiera están todavía procesado el asunto. Por otro lado, decir, este es el Ayotzinapa de López Obrador, me parece que son 2 visiones completamente polarizadas y que ninguna de las 2 se sostiene. Lo que sí creo es que el tema de seguridad y el de economía son los puntos delicados de la administración de López Obrador. Es decir, así como hay cosas que yo veo muy positivas, ¿no? Sí, que creo que han funcionado bastante bien, en estos 2 temas, si no hay resultados pronto, sí va a ser, digamos, el punto de quiebre. Y a lo mejor vamos a decir, el punto de quiebre vino el 17 de octubre, si no hay un cambio de estrategia, es decir,
si no hay una estrategia, porque ahorita lo que tenemos es una no estrategia, ¿no? Si no, a partir de esto no se genera un cambio en la política de seguridad que venga con una nueva estrategia, sí puede ser revisado hacia atrás luego como el punto de quiebre. Nada más que si están mal economía y seguridad, pues todos los demás están afectados o impactados. Sí, puede estar toda madre en cultura y a nadie le importaba. Y en salud, los problemas que ha habido, podemos ir agregando. Pero yo sí creo que habrá que poner como un punto de quiebre en dos ámbitos. El propagandístico no me extrañaría que el presidente logre superarlo porque tiene todos los días la oportunidad y ahora que quiere correr a los reporteros de sus periplos, no se diga, ¿no? Creo que la parte propagandística puede revertirla y puede mantenerse, pero a mí me parece que la más peligrosa es la de seguridad. ¿Por qué? Por eso que estamos comentando. Es un golpe al Estado de Derecho, es un golpe al Estado y los delincuentes van a aprovechar cualquier oportunidad y créanme que lo van a aprovechar desde el ladroncillo que ande por ahí que se siente más importante o más fuerte que un policía hasta el jefe de un cártel. Imagínense ustedes que tengan al Mencho, ¿tiene o no los elementos para liberarse? Mira, y nada más, hablamos del Culiacanazo, pero se nos olvida que fue el culmen de 4 eventos seguiditos esa semana, y que luego se repiten el lunes de esta semana. Y que el secretario Durazo dijo que era el punto de inflexión. De inflexión. Pero para bien, él decía que para bien. Y la secretaria Cordero dijo que era lo de todos los días. Y sí, a partir de ese momento fue todos los días. Pero fíjense, eso que está diciendo Diego, Raúl, el lunes es Aguililla, en donde es la matanza de civiles. Luego el problema de los militares que se da en Guerrero. Y luego se viene lo de Culiacán. O sea, y en Culiacán se habla de las vidas hipotéticas que se salvaron, pero el presidente no ha tenido una sola palabra para los 4 civiles muertos, totalmente inocentes, en ese operativo. Sí, hombre. Vamos a continuar. Una pausa, estamos para opinar, regresamos de inmediato. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Estamos cumpliendo 8 años de entrar a lo más oscuro de tu mente, robar tus pesadillas y llevar tu adicción al terror a otro nivel. Celebremos este miedo eterno. Continuamos para opinar. Vamos a cambiar de tema si les parece. Pemex acumula pérdidas impresionantes, de acuerdo al último reporte que presenta en el tercer trimestre del nada más 2019. 87 millones de pesos. Nada es la más. pérdida. Sí, y decías, Diego, que esto más o menos traducido por hora y por minuto, Enrique Quintana hablaba de 600,000 pesos por minuto. 600,000 pesos por minuto de pérdida. No vea, en lo que vea el programa, vamos a ir perdiendo y acumulando. ¿Qué tiene que ver con...? Todo el mundo sabemos que el gran problema de Pemex es su carga impositiva, ¿no? Es decir, si Pemex fuera una empresa que pagara impuestos normales, no tendría estas pérdidas que tiene. Pero también sabemos que Pemex es la empresa estatal petrolera más ineficiente del mundo, en la que más paga por barril extraído, y
que tenemos además un cuento ahí que ha iniciado este presidente, que sí es realmente un cuento, que es el del huachicol. Y ahí los números, como comentábamos hace un rato, no cuadran, pero ni a golpes, ¿no? Es decir, ayer nos dicen que el huachicol está al 10% de lo que estaba hace un año, pero la pérdida en vez de crecer aumenta. Entonces, o el problema no era el huachicol, inventamos un problema llamado huachicol que a Pemex ni le va ni le viene, ¿no? Entonces estamos peleándonos contra un molino de viento, o hay una gran mentira en el fondo, porque dicen que se redujo 6% el número de edificios nada más, y no el 90%. Entonces no cuadra, corresponde. No cuadra, pero yo creo que el grave error que está teniendo este gobierno, y seguramente los gobiernos anteriores, es que el programa energético ha sido erróneo, fallido, omiso y con una corrupción tremenda. No tenemos un programa energético de largo plazo. Pemex no debería estar pensando en una nueva refinería. Pemex tendría que estar pensando cómo sacar lo más posible en sus últimos años de vida. La vida de Pemex ya está muy próxima a fenecer. Entonces, bueno, pero explícale por qué a la audiencia, porque está próxima a vencer, porque están cambiando así es, porque los combustibles están fósiles, sí, están totalmente programados para que para el 2025 prácticamente la gasolina va a empezar a ser relevada ya por la energía eléctrica, las energías limpias. 2050 es la fecha total y así como la vemos de lejos, va a llegar rapidísimo el 2050 y México no se está preparando. Seguimos en eso. Y fíjense hoy lo que pasó con respecto a Dos Bocas en Tabasco, en donde se está construyendo la refinería, que es uno de los 3 grandes proyectos. El gobernador da una versión de que la zona que está enfangada, que tiene prácticamente una laguna donde se está haciendo la obra, es producto de las aguas del mar que están extrayendo y que se están moviendo. El presidente en la mañanera dice, no, es que contratamos una empresa holandesa tan fregona que mete tales y cuales elementos para poder hacer el movimiento de la zona de los suelos. Ni siquiera en eso... Rocío Nale dice que las plataformas están intactas, ¿no? Entonces, a ver, ese es un proyecto a todas luces fallido, es una obsesión, dicen algunos, de Rocío Nale y del presidente, que incluso al interior del gobierno federal hay muchísima duda de que tenga sentido. Los expertos, como bien dices, dicen refinar petróleo no tiene sentido, hay una sobreoferta de refinerías, estamos en la cuenca, que es el Golfo de México, donde más refinerías hay por metro cuadrado, o por habitante, como lo quieras ver, o por coche, porque Texas está lleno de refinerías. Y te rentan refinerías completas. Entonces, vas a hacer una refinería que ni va a costar 8,000 billones, ni es muy probable, digamos, casi 90% de probabilidades, decían los estudios, de que este sexenio no veamos 1 litro de petróleo refinado de esa refinería. Y también tomemos en cuenta lo que va a pasar en el mundo, porque Irak está recuperando su capacidad de producción de petróleo, lo cual va a provocar una caída, así es, y allí estarán los árabes, Estados Unidos, que es el que tiene las mayores reservas en el mundo. Entonces, ¿bajo qué condiciones vamos a estar si nosotros no podemos generar nuestros propios combustibles? El petróleo mexicano es demasiado pesado para que lo podamos procesar. Por eso hay que buscar otras vías, otras fórmulas de comercialización para que Pemex sea viable. Para que funcione en Tula y Salamanca, sobre todo Salamanca, requiere importar petróleo ligero para mezclarlo con el nuestro. Cuando se paró Salamanca en la guerra contra el huachicol, fue porque no había importación de petróleo ligero, ¿no? Entonces, si queremos refinar hay que importar petróleo. Y si queremos hacer una refinería, ¿sí?, nos sale más caro que mandar refinar nuestro petróleo a Texas. Que no necesita hacerlo gringos. Tú puedes rentar la refinería y mandar gente de Pemex, ¿no? Sí, y un problema también que se suma a esto es que las refinerías en México, la de Salina Cruz, por ejemplo, están trabajando al 30% o menos de su capacidad. ¿Por qué? Que supuestamente llevan 50%. Eso lo dijeron. Porque se dejaron caer. Claro. Durante muchos años también hubo mantenimiento y esto, bueno, se suma de alguna forma un problema grave que tiene Que es un círculo vicioso, porque si tú refinas caro y mal, meterle dinero a las refinerías, dicen los que saben de petróleo,
pues no tiene retorno, porque vas a meterle dinero a un proceso que se hace caro y mal. Si ese dinero lo metes en refinar fuera del país, refinas mejor y más barato. Aquí la gran pregunta es si la autosuficiencia energética es un elemento central dentro de, digamos, la soberanía del Estado, ¿no? ¿Qué es el planteamiento del presidente? O sea, es una cuestión ideológica, o sea, el lograr la autonomía energética. Energética y alimentaria, son sus dos grandes obsesiones, que, hay que decirlo, son dos temas que en los 70 estaban muy puestos, ¿no? Y que en este momento en que la famosa globalización empieza a hacer agua por todos lados, yo ya no estoy tan seguro de que no tengan sentido. La pregunta es, digamos, ¿cuál es la visión completa, el discurso completo y cuánto nos cuesta esa autosuficiencia? Pero además el país tiene condiciones para una soberanía energética muy efectiva. Podemos producir energía eólica, podemos generar otras fuentes para el agua, las podemos también para las energías limpias con el uso adecuado de la basura. Luego te desvían los vientos, como dijo un personaje de la 4T. O sea, la verdad es que México tiene todas las condiciones para hacer un proyecto de largo plazo con el cual se pueda revertir todo esto y olvidarnos de Pemex, que Pemex cumpla su ciclo que va a tener ya con una fecha determinada. Pero volvemos al tema, son símbolos. Sí, y me parece que el tema del petróleo para México y para el presidente es de símbolos. Sí, símbolos, pero a ver, a lo mejor lo que habrá que hacer es hacer una agencia de energía donde esté Pemex, donde esté CFE, donde estén las nuevas tecnologías, ¿no? Y vaya sustituyendo y que tu nuevo símbolo sea una agencia de seguridad energética y no una obsesión por rescatar a Pemex con cosas que parece que no tienen mayor sentido. A lo mejor entre 6 años decimos, tenía razón el presidente, ahorita no se ve. No, pero la verdad es que el petróleo, Raúl, ha sido un lastre para México en muchos sentidos. La causa final del inicio de la Revolución Mexicana es el petróleo. Es el petróleo que se estaban disputando Estados Unidos y Alemania. O sea, hay cosas que la historia no nos permite, no nos damos el tiempo, y seguimos, ahorita que estamos con las cartitas como una forma de ver la historia de México, pues no nos lleva a los asuntos profundos. ¿Te acuerdas lo que decía Alberto Castillo, aquel fundador del PMT, y creador de la tridilosa, bueno, un gran ingeniero? Decía, ya le quitamos el petróleo a los extranjeros, a ver a quién se lo quitan los petroleros. ¿No? Finalmente, con el tema, para terminar con este bloque, no quiero dejar pasar el tema Santa Lucía. Dice el presidente, ya está sobre tierra, sobre piso firme, haciendo alusión a que el aeropuerto de la Ciudad de México pues estaba sobre no, y todavía dice, y tengan para que aprendan. Tengan. Ahí está. Pues nada más el que PowerPoint, ayer, el PowerPoint. En la reunión internacional, los expertos en aviación están advirtiendo que no hay información adecuada ni los elementos para creer que puedan funcionar los 3 aeropuertos como lo vienen mencionando. Y los especialistas dicen, de Santa Lucía no va a salir un vuelo comercial nunca. Bueno, y algunas empresas han dicho que no es viable las 4 que están en... Pero lo dijo el presidente, ya van a venir a convencerse, ¿no? Es decir, el problema de Santa Lucía efectivamente no es un problema de piso, el piso es bueno ahí, contrario a lo que era en Texcoco, es un problema de cielo, ¿no? Es decir, que sea compatible utilizar simultáneamente el aeropuerto de Ciudad de México con el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Porque hay un punto de convergencia que podría ser delicado y habría que operarlos digamos, coordinadamente, lo cual lo hace muy complicado. Usted está trabajando 2 torres de control simultáneamente, ¿no? Vamos a ver en qué queda. Por lo pronto creo que una pista sí vamos a tener, según la vimos ayer, ¿no? Sí, te interrumpí cuando ibas a decir algo muy importante, Raúl. La presentación del lunes les falló el PowerPoint. Ni siquiera hicieron una presentación en render con computadora como tendría que ser. Les falló completamente. Y lo más importante, no hay estudio de factibilidad, no hay proyecto económico. Y todo esto está en manos del ejército. Yo también me pregunto qué tan bien o qué tan mal va a quedar el ejército como constructor de aeropuertos. Y si nada más queda como una ampliación de la base aérea. Puede ser. O como un aeropuerto de carga, ¿no? Para mandar la carga para allá y no interrumpir los slots. Y haces una tercera,
porque el gran problema en norte de la Ciudad de México es que ya no hay dónde estacionar tantos aviones, ¿no? Sí, pues están haciendo la Terminal 3. La Terminal 3, Claro. en donde estaba el hangar La presidencial, presidencial. ahí están haciendo la Terminal 3. Pero yo también me pregunto, ¿que el ejército no necesita instalaciones estratégicas? Aquí en Guadalajara se tiene la Mojonera, en donde se tiene una base aérea para cualquier movimiento del ejército. En Tuxtla Gutiérrez tuvieron que habilitar la zona militar porque habían construido un aeropuerto tan mal hecho que... Mira, hacer un transporte eficiente, es decir, un monorriel, un tren rápido de un aeropuerto a otro, cuesta más que el aeropuerto de Santa Lucía. Lo que dice el presidente que va a costar Santa Lucía, que luego ya veremos cuánto cuesta. Vamos a hacer una pausa, nos pedimos del auditorio de TVC, seguimos en Mega Canal. Cien palabras de Raúl Frías Lucio. México es una de las 15 economías más importantes del mundo, el octavo país más visitado del planeta. Somos el séptimo país que más autos produce, por arriba de España, Brasil y Francia, solo por mencionar algo. Pero en este México mágico contrasta la lacerante pobreza, la desigualdad, el bajo nivel de educación, la gran corrupción y lo más lastimoso, los altos niveles de violencia que se presentan en gran parte del país, miles de muertos y desaparecidos como nunca. Pero todo puede ser peor si no se rescata el Estado de Derecho, si no se combate a la impunidad y la corrupción. Nada ni nadie por encima de la ley se escucha seguido en las mañaneras, pero se toleran bloqueos de la coordinadora, se consienten gobernadores ineptos, se deja correr la ley Bonilla o se provoca un desastre en Culiacán sin consecuencias para nadie. La principal fortaleza de las naciones democráticas del mundo es su riguroso Estado de Derecho y México lamentablemente no está ahí. La leche materna es el alimento más saludable para tu bebé. Lo protege contra enfermedades, estimula su desarrollo, fortalece su cerebro y lo nutre de amor y seguridad. La lactancia en los primeros meses de vida es la mejor manera de preparar a tu bebé para el futuro. Servicios de Salud Jalisco. Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. ¿A dónde crees que vas? Voy por mi Halloween. Contrata internet hasta 20 megas, XView, telefonía y 2 meses de HBO Max y Fox Premium juntos por $200 más al mes. En Megacable llegó tu Halloween. En Mega Noticias somos claros. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Mega Noticias, el valor de la verdad. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo. Hasta 10 megas más en tu internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Es hora de festejar con el Maratón Megacable Guadalajara, hidratado por Electrolit. Participa en un evento con etiqueta de bronce de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, certificación que ostentan únicamente 112 carreras en el mundo, con una espectacular ruta cultural y el apoyo de más de 50,000 personas. Domingo 3 de noviembre, 6:30 de la mañana. Salida y meta en la Glorieta Minerva. Modalidades, individual y relevos. Inscríbete en maratonguadalajara.org. Será un domingo diferente. Vamos por la plata. Megacable invita. El vidrio de oro o vidrio de pan de oro es una tipología de vidrio de lujo donde se fusiona un diseño decorativo de pan de oro entre dos capas de vidrio. A pesar de que las primeras muestras se encuentran en la Grecia helenística, es característico del vidrio romano de finales del Imperio Romano, entre los siglos 3 y 4 cuando el oro decoraba los bordes de copas y otros enseres. El proceso de creación del vidrio de oro era difícil y requería unas grandes habilidades. Para la creación de un vidrio de finales de la época romana, se cortaba un disco pequeño, de entre 7 y 12 centímetros de ancho, provenientes de una esfera soplada con la parte inferior aplanada, hecho de vidrio normal o de colores. Entonces al disco se enganchaba una pieza de pan de oro mediante goma arábiga.
El diseño se producía rascando el pan de oro, posteriormente era vuelto a calentar y depositado con cuidado sobre el disco con el diseño, provocando la fusión de la parte inferior plana con el disco que contenía el diseño. La pieza completa era calentada por última vez para acabar de completar la fusión. Se cree que los vasos helenísticos de vidrio más grandes fueron realizados mediante moldes, en vez de soplado, puesto que estas piezas se componen de dos fragmentos, el superior y el inferior, que tienen que encajar perfectamente. Además de medallones con imágenes figurativas, esta técnica de fusión también fue utilizada para crear las teselas de oro de los mosaicos. Las teselas de vidrio de oro, como mínimo en época bizantina, tenían una copa superior muy fina de vidrio. Las teselas se hacían en bloques o pasteles y después se cortaban en cubos, los cuales eran relativamente grandes en el caso de los que contenían un fondo de oro. El vidrio de banda de oro está relacionado con la técnica helenística y romana, donde unas franjas de pan de oro situadas entre dos capas de vidrio sin color se utilizaban como parte del efecto mármol del vidrio de ónix. Este ejemplo se encuentra principalmente en pequeñas botellas de perfume y similares. Así es como se hace. ¿Tú que ya cuentas con XView, ya sabes que tienes acceso a toda nuestra sección VOD? Disfruta de 8,000 horas de series completas, películas infantiles y mucho más. Ahora VOD está disponible en todos nuestros paquetes XView y es para ti. Disfruta de este beneficio exclusivo. ¿Aún no tienes XView? ¡Contrata ya! Continúa la historia del Señor de los Cielos, que ahora desata una guerra contra su propia familia. Por XView, ¿ya lo usaste? Hay información. Vámonos a temas locales que también son importantes. Esta semana el gobierno del estado de Jalisco presenta una nueva plataforma para el tema de los desaparecidos, una plataforma para poder identificar mediante ciertos rasgos, características de los cadáveres que están acumulados en el servicio médico forense o que han sido inhumados ya luego de tomar algunas características para poder identificarlos. Esto lo presenta el gobierno como un avance al tema de los desaparecidos. Mira, sin duda, porque ha quedado claro que muchos de los desaparecidos están en el CEMEFO y que no han sido encontrados por la incapacidad de los servicios médicos forenses de tener un registro, ¿no? Es decir, cuando los famosos trailers, vimos claramente que después se encontraron, no me acuerdo la cifra exacta, pero muchas familias encontraron a sus seres queridos desaparecidos que estaban ahí desde hacía 2 años. Luego del escándalo. Luego del escándalo, ¿no? En los últimos días que han empezado como a abrir el forense, ha habido, digamos, avances en ese sentido. Entonces me parece que independientemente de los errores, que me parece que es normal que cuando tú subes la información que tienes, si la información tiene errores, vas a subir los errores, pero es mejor depurar una vez que la información está arriba, que esperarte digamos, el tiempo que te lleva a llevar depurarlo para subirlo, porque es información clave para las familias. Me parece que en ese sentido Jalisco está haciendo lo que ningún otro estado está haciendo por la parte de desaparecidos, y eso yo sí lo celebro. Sí, hay un gran acierto en esto. Hay que decirle a nuestra audiencia que el micrositio es un área de internet en donde se puede consultar información que van a ir subiendo las diferentes instancias. Esta firma se da entre el Instituto de Ciencias Forenses y el ITEI, el Instituto de Información. Así se da. A mí me parece que hubiera sido ideal que se hubieran incorporado universidades, colegios de profesionistas. ¿Por qué? Porque nos hace falta los especialistas en la materia. Tenemos gente estudiando carreras que no van a terminar en nada, cuando se podría abrir una serie de especialidades para esto, para trabajar en la detección de cómo registrar con restos los antecedentes de una persona que nos lleven a encontrar a los desaparecidos. Sí, a mí me parece que el gobierno de Jalisco, como lo decías, Diego, es de los estados que ha avanzado en el tema. Durante muchos años el tema de los desaparecidos era un tema tabú, que los gobiernos les huían, no había recursos para buscar, las familias de los desaparecidos con sus propias uñas, hay que decirlo, buscando fosas clandestinas a ver si su ser querido estaba en el lugar. Me parece que se ha avanzado,
Hoy tenemos ya un registro por lo menos un poco más exacto de las personas desaparecidas. Una desgracia el saber que tenemos 4,000 personas desaparecidas en el acumulado, que en este sexenio o en este gobierno que lleva Alfaro hay más o menos sobre 1,900 personas que han sido, que han desaparecido, que hay denuncia de desaparición. Y llevar ese registro y las modificaciones a la ley que se han propuesto, y ahora esta plataforma, si bien me parece que quizás va a ser de mayor utilidad para lo que pasa o con familias que tienen desaparecidos en Michoacán, en Sinaloa, en Nayarit, porque no existe ese banco de cruzar la información. La primera vez que se todo el número de desaparecidos en el país, y tengo muy claro, fue un reportaje de Mario Muñoz, el Informador, que pidió por transparencia a todas las procuradurías de todos los estados qué número de desaparecidos tenían, nada más para saber, ¿no? Fueron casi 8 meses de que le contestaran, porque nadie quería contestar, y recursos, y en ese momento llegó a establecer, hace unos 8 años, 10 años, que había 26,000 desaparecidos, que se sumaban a los 50,000 del sexenio Calderón. Que dicen, a ver, es que estamos contando solo un grupo de muertos, pero no estamos contando los desaparecidos. La displicencia con que trabajaban las procuradurías del tema, ¿no? Siempre dicen, ¿cuáles desaparecidos? Se fueron con la novia, se fueron para el norte, es decir, había, y luego la criminalización. ¿En qué andaban? ¿En qué andaban estos muchachos? Entonces, ha sido todo un proceso para que los desaparecidos encuentren, digamos, su justa dimensión de personas víctimas de la violencia, y que las familias son víctimas dobles, primero de la violencia del crimen organizado o que nadie ha desaparecido o seres queridos, y luego de la violencia del Estado que los maltrata, los ningunea y no les da respuestas porque está rebasado. Entonces me parece que lo que se ha hecho en este gobierno, gracias a la presión de los padres de familia, es decir, yo sí creo que aquel parteaguas es la desaparición de los 3 estudiantes en Tonalá. ¿Sí? A partir de ahí se obliga a cambiar al gobierno de Aristóteles Sandoval una serie de políticas erróneas, que la peor es la de los trailers, ¿no? Ahí donde es el segundo punto de quiebre, y este gobierno ha tenido que entrarle porque ya agarró el tema muy caliente y le ha entrado bien. Se puede hacer más, por supuesto, pero creo que comparado con lo que pasa en otros estados, totalmente, me parece que hemos avanzado, y deberíamos de exigir que el resto de los estados vaya sumándose a este tipo de tratamiento a los desaparecidos. Yo subrayaría esa presión social. Vaya, el movimiento que ha tenido y la transformación que ha tenido la glorieta de Niños Héroes es un testimonio de cómo la sociedad se movilizó, y cada que se presenta un caso de asesinato, de desaparición, es ir al referente en donde la sociedad ha encontrado un punto de presión. Y creo que sí, como estamos comentando, así como muchas veces los gobiernos se ganan la crítica, también ese reconocimiento. Claro. Enrique Alfaro no podía seguir con el lastre que le dejó Aristóteles Sandoval con el tráiler, ¿no? Claro. No podía continuar con eso. Decía el gobernador en la firma que se registró ayer, que en los primeros movimientos se registraron 4,000 entradas al micrositio. Si yo fuera padre de familia, las 4,000 veces entro a investigar, claro, si mi hijo desapareció. Sí, está ahí. Y dentro de estas historias que hay todos los días, y aquí hemos documentado en Mega Noticias, personas que tenían buscando años y sabiendo, bueno, saben ahora que su ser querido estaba ahí. O sea, desde hace 2 o 3 años, ¿no? ¿Qué pasó? Terrible. Sí. Pero bueno, en fin, son de las cosas que están. Otro tema, y platico con los diferentes representantes de Mega Noticias en la República Mexicana, y en todos los estados hay una preocupación. Los recursos del gobierno federal no llegan, no bajan. Todos los estados están... Salvo Tabasco, quizás, tu reportero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, te digan que está más o menos bien, ¿o tampoco? No, tampoco. El problema es ese, que tampoco en estados gobernados por el mismo partido, Morena, Veracruz el caso, también hay una incertidumbre por el tema de los recursos y de lo que se va a aplicar. Y en el caso de Jalisco, bueno, hay pocos proyectos que se han planteado, pero el periódico El Informador documentaba ayer que había dudas respecto a los recursos asignados a uno de los proyectos importantes del gobierno de Enrique Alfaro, que va a ser el Peribús y la línea 4, y tengo dudas sobre la línea 4. Yo ya diré que la línea 4 no va a estar nunca en la del gobierno federal, ¿no?
No los veo. Porque el presidente es muy claro en que su política es, primero, concentrar los recursos en la federación y no mandarlos de los estados ni de los municipios. O sea, el gran movimiento que hemos visto de alcaldes es porque le dejaron en ceros todas aquellas partidas de donde ellos abrevaban recursos extra, ¿no? Desde pueblos mágicos, que solo aplicaba a los que estaban ahí, pero subsemunes y como se llamen ahora, o sea, recursos para seguridad, bolsas concursables, etcétera. Todo eso lo borraron de un plumazo. La otra gran bolsa para los municipios era de zonas metropolitanas, era el Fondo Metropolitano, que sigue siendo chiquito, ¿no? Y estaba ya en 6,000 millones, ya va en 3,000, ¿no? Va a la mitad. Para 24 zonas metropolitanas del país, no tiene ningún sentido. Y les dejaron nada más el ramo 33, que son las de transferencia obligada. Y a los estados también, ¿no? Entonces, y el 23, que es el pago de salarios. Pero aquí en esto hay dos temas que han venido señalándose y lo hemos tratado mucho aquí en el programa. Primero, la necesaria reforma fiscal. Si no tenemos reforma fiscal no va a haber más ingresos para poder enfrentar las necesidades. Segundo, se necesita una nueva convención nacional hacendaria, porque la distribución actual es 80% la federación, 16% los estados y 4% los municipios. Y aquí yo estoy de acuerdo, porque lo hemos visto, que muchas veces los municipios no se saben administrar y gastan en lienzos charros, en plazas, en vehículos, a veces no saben ni en qué utilizar los recursos. Esa es una realidad, pero en este momento traemos una falta de recursos que van a afectar a todo el movimiento nacional. Bueno, el próximo domingo el gobernador del estado ha anunciado ya que anuncia el proyecto de Peribús como un proyecto realizable. Sí, yo creo que está en plena negociación. O sea, el gobierno está pidiendo 2 partidas, una propiamente para el Peribús, que sería con Banobras, de 770 millones de pesos, ¿no? Y otra de 750 millones de pesos, 3 de Fondo Metropolitano, para terminar de arreglar el periférico, sobre todo las partes laterales, que hay lugares donde no existen. No hay. No hay laterales. Entonces, bueno, vamos a ver si se resuelve lo de los recursos. Yo creo que si no es con apoyo de la federación, es un proyecto que por su importancia y por su tamaño, sí Jalisco lo puede hacer sin necesidad de concurrencia federal. Claro que nos va a costar y vamos a dejar de hacer otras cosas, pero me parece que es prioritario. Yo te leía hoy y una de las cosas que me parece que es también muy realizable, Raúl, es la vía al aeropuerto. Si tú involucras a todos los personajes, empresas que están involucradas con el aeropuerto, con todas las empresas que están instaladas desde el cruce del centro de la ciudad hasta el aeropuerto, se puede desarrollar un gran proyecto propio para poder tener un camino ágil al aeropuerto. Pero ¿hablas del proyecto de un macrobús al aeropuerto? ¿O? Hablabas tú de un BRT, ¿no? Yo hablaba de un BRT, que es lo que se ha planteado, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que fuera más un tren, ¿no? Pero a lo mejor el tren, otra vez, es demasiado costoso, ¿no? Pero un BRT sí puede salir perfectamente. Que está planteado, a ver, son 4 proyectos los que tiene el gobierno del estado. Uno, el Peribús, el tema del BRT al aeropuerto, el tema de un puente allá en la zona de Puerto Vallarta y otro en alguna otra zona de... Un libramiento. Un libramiento para evitar Puerto Vallarta. De esos, ¿cuáles se van a realizar? ¿Cuáles van a tener recursos federales? Esa es la pregunta. Me parece. Oye, y ya de Zapotillo ya nadie habla nada. Y bueno, ni siquiera viene en el proyecto de presupuesto nada para el Zapotillo, ¿eh? Sí, viene como presa para León. Pero, porque así está registrado, ¿eh? Claro. No, porque sea una cuestión política, así fue registrado originalmente en Hacienda y siempre, cada año hay que buscarlo ahí. Pero otra vez, el destino nos va a alcanzar. Lo que comentábamos del petróleo hace rato, tú que has estado tan metido en los temas de agua, nos va a alcanzar el tema del agua. Bien. Bueno, por lo pronto ahí está el tema de Peribús. Parece que entonces va adelante. Me parece que va a ser la obra del sexenio de Alfaro, quizás el Peribús, como la línea 3 fue la del sexenio. Bueno, yo espero que Alfaro sí inaugure el Peribús. Pero con todos los problemas que anoche en el otro Para Opinar comentabas tú, Raúl, de los problemas que se están presentando con la línea 3, más los que están apareciendo, porque lo de San Francisco está cada vez más problemas, ya se habla de otros problemas con el Hotel One, en Catedral. En Catedrales, sí. O sea, yo creo que la línea 3 ha sido
bueno, todo un tema. Una Todo un dolor de línea cabeza. que se iba a inaugurar en diciembre del 2017, de acuerdo al proyecto original. Con una inversión de 19,000 millones de pesos, llevamos 35,000, ya casi 35,000. Bueno, vamos a ver qué. Gracias, Juan María. Al contrario, muy buenas noches. Diego, muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Juan. Y a usted que nos ve, lo esperamos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Para opinar